Bueno, un ejercicio difícil. Que digan que tenemos dos hilos de corriente, uno de 2 amperios que va hacia la parte positiva del eje Z y que pasa por el origen, y otro de 4 amperios que pasa por el 0,20, también paralelo al eje Z, pero en sentido negativo. ¿Cuál es el campo que generan ambos hilos en un punto, no entre ellos? Entre ellos era el ejercicio fácil. Bien, en un punto cualquiera. Para explicaroslo voy a usar que el vector campo magnético se suele representar con un punto cuando sale hacia nuestros ojos desde la pizarra y con una X cuando entra en el papel. Pero yo puedo representar así cualquier vector. Entonces voy a representar así la intensidad. La intensidad, pues diría que en el 0,0 está un hilo de corriente que sale hacia nuestros ojos su intensidad. Y en el 0,2 hay un hilo de corriente que entra hacia la pizarra su intensidad. El punto donde piden calcular el campo no es un punto intermedio o en la misma recta que une ambos, sino es un punto cualquiera. Esta manera de dibujar facilita los círculos que tenéis que pintar y los ángulos que tenéis que pensar. Aquí estamos haciendo el primer hilo. El primer hilo, en ese punto, pues trazamos la circunferencia centrada en el hilo que pase por ahí. Ahí, a calcular cuál es ese radio. Será la distancia del origen a ese punto. Nos da 2. Este 2 es que la circunferencia es de radio 2, ¿veis? Pasa por el 0,2, por el 2,0, más o menos está bien dibujada. El módulo del campo que se genera en P debido a I1, pues nos queda 2 por 10⁻⁷. Esa R es el 2 que acabamos de descubrir. Y ahora a pensar ángulos, que es lo complicado. Aquí os he dibujado este triángulo. En este triángulo, ese tamaño es 1, ese tamaño es raíz de 3, pues la tangente es cateto opuesto partido cateto contiguo, y ahí descubro que ese es 30 grados. Os recuerdo que para pasar de módulo a vector, tengo que localizar qué ángulo forma el vector con el eje o X positivo. Pues fijaros que aquí este vector lo he prolongado para ver qué ángulo forma con el eje o X positivo. Y he pensado, si este es 30 y esto es tangente, significa que todo esto es 90. Y ese 30 es que este es 60. Luego ese ángulo 300. El hacia dónde va el vector era la regla de la mano derecha, el puntito que sale hacia nuestros ojos. Y ahí los dedos me indican que la tangencia hay que pintarla así. Vale, ya hemos calculado qué vale ese campo debido a ese hilo. Ahora, el debido a otro hilo, para que lo veáis bien, lo he pintado aquí. He calculado qué distancia hay desde ese punto al 0,2. Esa distancia es 2 raíz de 3. Trazamos la circunferencia de ese radio 2 raíz de 3. Para saber hacia dónde iría el vector, esa cruz, mano derecha, me dice que el pulgar entra en la pizarra. Entra en la pizarra y ahí los dedos me indican que la tangencia es así. ¿Veis bien? Vale, pues esa tangencia ahí lo tenemos pintado. Localizamos un triángulo que tenga el centro ese. Ese triángulo de ahí os lo he pintado aquí. Esto es 1, 2 y otro, eso es 3. Y esto era el punto menos raíz de 3 menos 1, eso es raíz de 3. Luego este ángulo es 60. Si este es 60, es que este es 60.
para pensar en este triángulo, 60, 90, ese es 30. Pues ese 150, que es el ángulo que forma con la parte positiva del eje OX. Ahora localizáis el módulo, la R2 era el 2 raíz de 3, ya tenéis el módulo y transformado a vector, el ángulo que forma es 150. Cuando ya tenéis ambos vectores, el campo total es la suma de vectores y su módulo que hay que dar al final. ¿Se medio entiende? Intentad hacer vosotros con los mismos otro punto, a ver si sois capaces. Por ejemplo, el punto 0, 2, 0. ¿Vale? Que estaría aquí. El punto 2 en el 0, 2, 0. A ver si lo hacéis decente.